Presidente, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, 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 muy bien. Bueno, obviamente viendo todas las repercusiones después de los anuncios de ayer, digamos, una conclusión es que, bueno, la cuarentena en los lugares donde la situación está complicada, es sí, prácticamente todo junio. Y sí, lamentablemente es muy... Bueno, pasó lo que siempre dijimos que iba a pasar, ¿no? En las zonas de mayor concentración urbana, el virus tiene más facilidad de reproducirse y de contagiar, y eso es lo que está pasando. Es lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, es lo que pasa en el Gran Buenos Aires fundamentalmente. En la ciudad de Buenos Aires, además, todos los vecinos tienen que entender que el riesgo no está solo en los barrios más humildes de la ciudad, está muy diseminado en la ciudad del virus. De hecho, hoy más o menos el 65% de los contagios ocurren en los barrios porteños, solo el 35% de los barrios populares. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y estar muy atentos. Yo por eso trato de acompañarlo al jefe de gobierno en sus decisiones, de ser estricto, porque el riesgo existe, definitivamente existe, y lo que nosotros queremos es que la gente no se enferme y que la gente esté bien. Después tenemos los problemas, bueno, que la pandemia trae, Claro. que tiene que ver con lo económico, con el comercio, y ahí estamos tratando de ayudar en todo lo que podemos. Entiendo perfectamente bien en la situación de alguien que Claro. tiene un negocio y vive de eso, y estoy muy atento a eso, también con Horacio, y por eso ayer Horacio anticipó que va a permitir la apertura de todos los negocios de cercanía, o sea, los negocios que están en los barrios van a poder empezar a funcionar, sabiendo que estamos en una ciudad donde la actividad económica es relativamente baja porque la gente está en sus casas, evita salir a la calle, hace bien que evite salir a la calle, y Sí, eso genera menos consumo. claro. Pero poco a poco lo que queremos es ir resolviendo la situación de todos los argentinos y tener en cuenta los que la pasan peor, ¿no? Que son los que la pasan peor son los que están en situación de pobreza y que viven en barrios Claro. populares, y Ahora, después los comerciantes, los profesionales independientes. Poco a poco tenemos que ir normalizando eso, pero este no es el momento porque la verdad es el es que poder, la curva es, de aceleración en el AMBA es muy grande. claro, eso le quería preguntar. La evaluación que hacen ustedes es que es el peor momento de que comenzó la pandemia en la Argentina. Y bueno, sí, porque de la última vez que hablamos hasta ahora, más o menos la cantidad de contagios se multiplicó por más de 4, y por lo tanto lo que nos está pasando es que además el 95-96% de esos contagios ocurren en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. Entonces, está ocurriendo lo que habíamos previsto que ocurra, o sea que nadie, porque siempre el planteo fue, hagamos una cuarentena estricta para evitar la circulación viral, la circulación local del virus, y, y por lo tanto, en ese interín, garanticémonos que podamos conformar un sistema de salud que pueda atender a todos llegado el caso. Y Estamos eso lo yendo estamos logrando bien. estamos yendo al pico de la enfermedad de acuerdo a la estudio que están teniendo ustedes, el Ministerio de Salud y lo del Comité de Expertos. ¿Estamos yendo al pico? Hay que el crecimiento ha ocurrido, que ha ocurrido en el lugar de mayor concentración del país, eso efectivamente es así. No estoy seguro si tocamos el pico o si el pico puede ser mayor. Eso depende mucho de nosotros, pero lo cierto es que desde hace más o menos 2 semanas, desde que ocurrió lo de la Villa 31, desde entonces
está más o menos el número entre 900 personas diarias de contagio, donde la mitad, un poquito más de la mitad ocurre en la ciudad de Buenos Aires y el resto ocurre en el Gran Buenos Aires. Por lo tanto, no sé si estamos en un pico porque hay cierto amesetamiento hoy en día en un número cercano a los 900. Puede ser que crezca un poco más, por eso digo, pero lo que sí es verdad es que desde el 21 de mayo, que fue el anterior, el anuncio, el último anuncio sobre cuarentena, Sí. hasta hoy ese número creció muchísimo. Pasamos de 200 casos a 900. Presidente, digamos, hay mucha gente que dice, bueno, estamos en el peor, bueno, lo estamos hablando, ¿no? En el peor momento, estamos subiendo, y muchos dicen, bueno, pero no nos anticipamos entonces a poner la cuarentena. No, para nada. Porque si no hubiéramos hecho la cuarentena, no hubiéramos tenido tiempo de ordenar los hospitales, de generar los espacios que se necesitan para cuidar a la gente que se enferma. No es una enfermedad grata y no es una enfermedad fácil. Necesita atención médica, necesita tener lugares de reposo. De ningún modo nos adelantamos. Gracias, yo no me gusta hablar de esto porque suena a autoelogio, pero gracias a que hicimos la cuarentena evitamos un sinfín de contagios, evitamos que el virus circule localmente en el 85% de la Argentina. Miren, yo ayer mostré un cuadro de cómo desde que nosotros pasamos la última vez que empezamos a hablar de cierta flexibilidad en el interior del país, hasta hoy, cuántos casos aparecieron en el interior del país. La mayoría de esos casos es gente que vino a Buenos Aires y se llevó el virus. Entonces hay que entender que la capacidad de contagiar que tiene ese virus es impresionante y que por lo tanto tenemos que ser conscientes de eso. Claro. Yo siento que la cuarentena nos permitió que no ocurra lo que ocurrió en otros países, donde los médicos tenían que elegir a quién atendían y a quién no, y con eso elegían quién vivía y quién moría. Acá todos están en condiciones de ser atendidos. Tenemos respiradores los respiradores que hacen falta para atender el mayor pico de la pandemia. Hasta el día de hoy la utilización de camas de terapia intensiva es muy baja. En la ciudad de Buenos Aires, que es sería el lugar de mayor concentración del problema, menos de un tercio de las camas están utilizadas. Y esto sin contar los servicios privados, estoy hablando solo de los servicios públicos. ¿Y usted piensa que así como estamos, aún con el ritmo que va creciendo, digamos, no vamos a llegar a la saturación del sistema sanitario? Yo estoy seguro que si nosotros nos sostenemos y nos mantenemos en este ritmo, todos tendrán la atención que corresponde. Todos, absolutamente todos, porque la misma provincia de Buenos Aires se ha dotado, se ha organizado maravillosamente bien, se ha dotado de camas de terapia intensiva necesarias, las que podrían hacer falta, pero la realidad es que lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, lo que pasa en el país, la provincia de Buenos Aires tiene 85% de su territorio libre de circulación viral, local. Claro. Entonces, y ahí hay un montón de respiradores, ahí hay un montón de hospitales que se han preparado para esto. Y en el Gran Buenos Aires ni que hablar. Claro. Por eso digo, yo ese temor no lo tengo. No lo tengo si seguimos así. Bien. Porque si uno se descuida, Marcelo, esto es lo que la gente tiene que entender, es que un momento de desatención es un gran dolor de cabeza. Sí, bueno. Lo que ha pasado en Necochea es una prueba. Claro, le iba a decir eso, lo de Necochea es una prueba. Está Guillermo Lobo, le quiero hacer una pregunta. Guillermo, está el presidente. Buen día, presidente. Hola, Guillermo. En relación a los test PCR anunciados con los científicos argentinos, ¿en qué cantidad se están produciendo y en qué plazo se tiene la información? Ahí nosotros estamos esperando lo que hemos hecho. Ya hay dos tipos de test que se están produciendo. Uno que funciona con la mezcla de dos líquidos, perdón, soy abogado. Sí, los reactivos. Sí. Con dos reactivos exactamente,
y otro que funciona sobre una tirita adhesiva de esos test de embarazos que uno conoce. Y nosotros hemos destinado 50 millones de pesos para acelerar la producción. Y estamos en eso, estamos esperando que tan pronto podamos empezar a usarlas. Claro. Marcelo. Presidente, a usted hablamos, justo antes de hablar con usted, estábamos hablando con muchos comerciantes que son los que no pueden abrir. Bueno, mucha gente no puede pagar el medio aguinaldo. Lo han manifestado, incluso cámaras, incluso, digamos, entidades que son ideológicamente afín al gobierno, como la CGE. ¿Va a haber alguna medida para tratar de ayudar el pago del medio aguinaldo? Vamos a verlo. Está claro que el ATP para este mes lo van a tener. Y ahí hay más o menos alrededor de 250.000 pymes que están entrando. Y hay más de, bueno, la última vez hubo 140 empresas grandes de más de 800 empleados que recibieron el auxilio. Entonces yo lo que digo es que eso lo van a tener seguro. Y vamos a ver, nosotros lo que estamos haciendo ahí es preservar el empleo de la gente, preservarlo ayudando a los empresarios a pagar el sueldo, simplemente. Claro, sí, sí. Y lo que queremos es seguir haciendo lo mismo. Vamos a ver cómo nos movemos. Yo ayer lo marqué, todo entre los aportes para alimentos, los aportes para la tarjeta alimentar, para la asignación universal, para el IFE, para la ATP, todo eso nos costó 2,5 puntos del PBI. Yo entiendo que eso es una inversión a futuro, eso nos permite que la gente no sufra más de lo que ya sufre con la pandemia, con la cuarentena, y nos permite también que el día después estemos en perfectas condiciones de poder trabajar. No, le preguntaba porque, digamos, el tema de los comerciantes que están cerrados hace 80 días, no pueden pagar ni los salarios ni el aguinaldo, el medio aguinaldo, ¿no? O algún mecanismo de pagarlo en cuotas. Yo quiero serle franco, ahí tenemos un problema. Yo siempre digo que la pandemia nos ha dejado al descubierto cosas que no sabíamos, ¿no? O que por lo menos presumíamos, pero no conocíamos la dimensión del problema. El IFE es el mejor ejemplo. Pensamos que íbamos a necesitar darle un aporte a aquellos que están como fuera del sistema, y lo calculamos entre 3, 4 millones de personas, resultaron siendo 9 millones de personas. Claro. ¿Qué nos pasa con muchas pequeñas empresas y muchos comerciantes? Que la verdad no están registradas como pymes, están registrados como trabajadores personales, como autónomos, que si tienen empleados los tienen blanqueados. Y entonces cuando uno busca la base de datos en el ANSES, no aparecen esos empleados. Y hay otras pymes que tienen 10 empleados, 5 en blanco y 5 que no lo están. Y por ahí hay pymes donde los empleados ganan, para poner un número cualquiera, 100.000 pesos, pero en verdad que le pagan 70.000 en blanco y 30.000 en negro. Entonces el empleado dice, pero no me están ayudando en relación a mi sueldo, no, es que tu sueldo no está registrado, está registrado por menos. Sí, bueno, pero ese es un fenómeno, bueno, de la economía aquello, el 40% de la economía en negro tiene Argentina, ¿no? Claro, es un de años viene este problema, de años. Si quizás se blanqueara eso, bueno, esa pyme cierra, porque tampoco puede... Por eso es lo que estamos viendo, que lo empezamos a ver ayer, porque efectivamente este problema existe. Sí. O sea, lo que no podemos tener cuenta es que no existe. Y la verdad tampoco es el mejor momento para castigar a nadie. Entonces lo que estamos viendo es ver si de alguna manera podemos favorecer el blanqueo de esos trabajadores, que eso no signifique un costo adicional para las empresas o comercios, y que de ese modo puedan acceder al ATP como corresponde.
Seguro. Presidente, está Alejandro Ramos, que bueno, es nuestro número 1 en materia de transporte, que le quiere hacer una pregunta. Ale. Presidente, buenos días. La consulta viene por el transporte, que sé que es foco principal de preocupación. Dos cuestiones. Estamos en aproximadamente un 25% del total de pasajeros y el nuevo permiso fue realmente efectivo, por lo menos en esta semana, restringe la cantidad de gente que tiene acceso al medio de transporte. ¿Ese 25% de pasajeros en líneas generales le resulta suficiente o a usted le gustaría aún menos gente en los servicios públicos de transporte? No, me parece que... yo entiendo que deben viajar básicamente los que tienen necesidad de viajar, es decir, los trabajadores esenciales y los que trabajan porque están trabajando en algún comercio que está habilitado a trabajar. Lo que evito es el viaje ocioso. El viaje, por ejemplo, hubo una semana donde se abrieron muchos comercios en Buenos Aires y en la ciudad, y se abrieron los locales de la Avenida Santa Fe, y bueno, muchos lugares de estos que en la ciudad de Buenos Aires se llaman centros comerciales a cielo abierto, y la gente de la provincia viajaba a aprovechar y bueno, y distraerse con eso. Ahora, eso supone un riesgo enorme porque en el transporte público la capacidad de contagio es mucho más alta y porque tampoco es bueno que haya tanta gente circulando. Por eso con Horacio y con Axel dijimos, ¿por qué no restringimos eso para que viajen solos los que tienen necesidad de viajar? Y eso lo estamos logrando. O sea, la verdad lo que hemos logrado es lo que yo llamaría el viaje ocioso. El viaje que hace falta es el que tenemos hoy y está muy bien. Y está muy bien. Y como empezamos a restringir también los permisos para circular en automóviles particulares, bueno, eso creo que ha ayudado mucho. Digamos, ¿es correcto que se estuvo evaluando la posibilidad de, digamos, bloquear el caso de la SUBE para aquellos que no sean trabajadores esenciales? ¿Esto estuvo en evaluación? No, porque hay motivos en que uno tiene que facilitar el movimiento de la gente. Por ejemplo, si una persona tiene que atender a un familiar que lo necesita y tiene que tomarse el tren, no es posible que le bloqueemos, o el subte o un colectivo, no es posible que le bloqueemos la SUBE, eso sería una locura, ¿no? Nunca eso no lo pensamos. Claro. Está Jimena, que le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Alberto, buen día. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar volver a los teatros, a nosotros que nos gusta tanto la música? ¿Cuándo vamos a poder ir a un recital? No, yo lo extraño más que vos, Jimena. Lo extraño más que vos. Pero vamos a tener que esperar un poco, porque el problema, pues es que el que decía uno de los infectólogos, una infectóloga, exactamente, que el virus es un lugar que evidentemente le gusta la concentración de gente y le gusta el bullicio. Y ahí es donde más problemas tenemos. Así que ahí me parece que tenemos que ser cuidadosos, muy responsables. Por eso inclusive en los lugares donde el aislamiento desapareció y empezamos a permitir el tránsito de la gente, pedimos que cuando se reúnan en espacios amplios y no más de 10 personas, porque de ahí el riesgo empieza. El baby shower de Neuquén demuestra el riesgo. Claro. Y entonces, para eso, lamentablemente falta tiempo. Lo que hablaba con Carlos Rottenberg del tema. Sí. Y la verdad es que hay que enseñársela, porque todos extrañamos el teatro, todos extrañamos la música, todos extrañamos que nuestros actores trabajen. He tenido varias reuniones de Alejandra Garín como secretaria general del gremio de actores, hasta actores mismos y productores como Suar, por ejemplo, que me plantearon la preocupación, y todos queremos que el arte vuelva, porque el arte también hace a la vida de la gente, ¿no? Pero lamentablemente el arte exige concentración humana, y eso es el riesgo. Claro. Alberto, pero hasta 10 personas se pueden juntar, porque ayer hubo ahí como una contradicción, decían hasta 2 personas y después hasta 10. No, hasta 10 personas en un lugar
muy amplio tiene que ser, porque las 10 personas no pueden ocupar más, estoy tratando de hacer memoria como dice la resolución, pero no pueden ocupar más del 50 del espacio físico en el que estás, respetando la distancia. O sea, Claro. si fueran 10 personas a lo largo, necesitarías 10 por 2, 20 metros de largo para poder estar distanciados. Presidente, mientras hablaba con Jimena, yo pensé en algo vinculado al fútbol, pero está Pablo Gravellone, que es nuestro especialista. Calculo que él le va a preguntar lo mismo que yo. Pablo. Y bueno, sí, claro, primero saludar, buen día. Digamos, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Para cuándo el fútbol? Si es que hay pensado un tiempo, un plazo, y además preguntarle por los deportistas olímpicos, porque sé que de ahora en más se viene una autorización para que puedan empezar a entrenarse de cara a los Juegos Olímpicos. Están como con apuro ellos. Sí, yo eso lo entiendo. Habría que ver la disciplina olímpica también de qué se trata, porque de algún modo cierta disciplina, cuando los deportes son individuales y no exige equipos, eso parece ser bastante más fácil. Pero el problema central lo tenemos con el deporte en equipo, ¿no? Porque eso supone fricción, gran cantidad de gente. Nosotros estamos viendo eso. La verdad es que todos extrañamos el fútbol, que también es parte de un divertimento social, y además todos somos hinchas de algún equipo, Marcelo de Racing, yo de Argentina Juniors, todos extrañamos el fútbol sin ninguna duda, pero tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Yo lo hablé el tema, inclusive lo consulté a Gallardo para que él me explique un poco cómo es la situación del jugador, cómo se podría volver. Él es un gran técnico y además River fue el primero que tuvo una manifestación en contra de jugar ante el riesgo de contagio, y tuvo toda la razón del mundo cuando lo hizo. Y bueno, yo creo que los test rápidos pueden ayudar a volver rápidamente a los entrenamientos, con todos los protocolos que hoy en día existen en Europa sobre cómo deberían ser los entrenamientos para que sean factibles. Claro, por lo menos volver los entrenamientos, ¿no? Después del fútbol se verá cuando vuelve. Bueno, según me contaba Gallardo, un equipo necesita más o menos en este contexto 2 meses de entrenamiento para volver a la actividad concreta de jugar al fútbol. Claro. Presidente, el fin de semana hubo manifestaciones de los anti-cuarentena, digamos, lo de que dicen que hay que abrir todo, digamos, ir a un esquema parecido al de Bolsonaro o de Trump. ¿Usted qué le responde? Nada. No quiero entrar en esos debates, no, la verdad nada. Yo la verdad siento que todos, no soy yo solo, los 24 gobernadores igual que yo, estamos preocupados para que nuestra gente, nuestro pueblo no se enferme, que sabemos de los padecimientos que esto trae, de que la cuarentena cierra comercios, cierra colegios, que todo esto es algo que todos hubiéramos querido no pasar. O sea, yo cuando escucho decir que me enamoré de la cuarentena, la verdad me asombro, porque lo último que hubiera soñado para mi presidencia es tener que afrontar este tema. Y porque sé que para mucha gente es una enorme complicación. Claro. ¿No está enamorado de la cuarentena? De ningún modo, y la verdad es que yo lo único que intento cuando buscamos tantas medidas para aliviar la situación de la pyme, del comerciante, del monotributista, del profesional independiente con los créditos, lo que intento es hacerles más liviano el efecto de la cuarentena, que en verdad lo que le pasa a la Argentina no es la cuarentena, es la pandemia. La pandemia ha traído un problema muy serio en toda la economía mundial, y ahí se ve que los países que no han hecho cuarentena han tenido resultados económicos iguales o peores a los que lo hicimos, porque en verdad lo que está en crisis es la economía mundial como consecuencia de la pandemia. Y pensar que el problema de la cuarentena es una soncera,
Días atrás yo puse el ejemplo de un país que yo admiro mucho, que es Suecia, y contaba que finalmente, a pesar de que en Suecia fueran más laxos con Sí. la cuarentena, tenían los mismos resultados económicos que Noruega, que había sido más duro, que había evitado muchas muertes, que había funcionado muy bien, y que finalmente el resultado económico de los dos era malo. Yo lo puse para demostrar que no era la cuarentena el Sí, problema, sino la pero pandemia. se armó un lío con Suecia. Sí, después el médico, con el correr de los días, parece que le dio la razón, porque reconoció que él dijo, según pude leer en The Guardian, en algún medio argentino, que evidentemente su propuesta no había sido la mejor. Claro. Pero no importa, la verdad yo lo que quiero es que los suecos estén bien también, es una gran sociedad, para mí es modelo. Presidente, ¿por qué 3 semanas en lugar de 2? Que es, digamos, 14 días el ciclo de contagio de la enfermedad, y ayer sorprendió con 3 semanas, con 21 días. Porque intentamos un poco ir ordenando todo esto y no estar cada 2 semanas revisando. Y entonces nos dimos una semana más porque estamos seguros que en 2 semanas vamos a estar discutiendo las mismas cosas que ahora. Entonces tratar de organizarnos un poco más y darnos más tiempo para también organizar las aperturas en el interior. La Argentina es algo más que la ciudad de Buenos Aires y que el AMBA, es mucho más. Y con el 85% ya con capacidad de transitar con cuidados y de moverse con más cuidados, no hace falta que las cosas... Cada 15 días. Claro. Y con respecto a los colegios, ¿no? Bueno, están, lamentablemente, fue una de las primeras cosas, incluso antes del inicio de la cuarentena, se suspendieron los colegios. ¿Se está trabajando con una hipótesis, por ejemplo, de volver en agosto, de buscar algo? ¿El Ministerio de Educación está evaluando esa situación? El Ministerio de Educación con el Colegio de Rectores lo que está analizando es cada situación particular, porque, vuelvo a repetir, no hay una Argentina, hay un montón de Argentinas. La Argentina de Jujuy, miren, ayer hablé con el gobernador de Jujuy, hablamos de todos los problemas de Jujuy, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué problema tienen además en Jujuy? ¿Saben cuál es el problema que tienen? Que no tienen hoja de coca para mascar, y el Estado la está distribuyendo. Porque las hojas de coca se importan y no están llegando. Sí, Y ustedes me dirán, pero eso es una estupidez, vaya a decírselo a un jujeño, claro. que lo necesita. Entonces lo que hay que entender que la Argentina tiene 1000... Claro, pero por ejemplo, en el interior... Termino con esto, Sí. para terminar la pregunta. Estamos analizando ya a ver si podemos llevar adelante una apertura en las escuelas rurales, que esas claramente tienen un riesgo mínimo, Sí. porque la gente que está en el campo, bueno, ahí el virus no circula localmente ni por casualidad. Ya estamos viendo algunas provincias que dicen poder volver, bueno, hay que ver con qué protocolos vuelven, de qué modo se vuelve. Que los chicos vuelvan a clase es importante para todos, por la necesidad de que aprendan, y porque también las familias se estructuran pensando a los hijos en el colegio, esta es la verdad. Seguro. Y Pero para digo, muchos se convierte en un problema. en el interior, donde hay menos circulación de virus, ¿podría volver el colegio antes? Estamos analizándolo, justamente, tenemos propuestas de varias provincias, hasta acá prácticamente todas han tenido que ver con la apertura en escuelas rurales, que no son pocas, quiero aclarar, son muchas, y después estamos viendo las que también están planteando que vuelvan a las escuelas en las ciudades. Claro. Y si el protocolo es bueno y lo podemos hacer, por supuesto lo vamos a hacer, no nos interesa que los chicos pierdan clases, días de clases. Le quería hacer una última pregunta vinculada al tema de la deuda externa. O sea, hay mucha sensación, incluso como están operando los mercados, de que podría haber un acuerdo, digamos, las próximas semanas. ¿Estamos cerca de ese acuerdo o es más una expresión de deseo que una realidad?
A ver, lo que los acreedores corroboran día a día es nuestra voluntad de encontrar una solución. No nos hemos encerrado en dogmas, no nos hemos encerrado en actitudes tercas. Lo que sí queremos es garantizar que el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro. Yo siempre digo lo mismo, yo no tengo ningún interés en que me digan resolviste el problema para tu gobierno y dedicate el problema que viene. Yo quiero que esto no sea más un problema para los argentinos. Y cuando digo no quiero que sea un problema para los argentinos, lo que estoy diciendo es que no quiero que la deuda sea un condicionante para el desarrollo argentino. Lo hablé el otro día con los empresarios que estuvieron acá en Olivos hablando conmigo y se los expliqué. Lo que ocurre es que también, como siempre pasa en cualquier negociación, hay posiciones más tercas, más duras, más firmes, de algunos acreedores que hacen más difícil la negociación, pero es una negociación. Nosotros vamos a seguir negociando, nosotros hemos escuchado la propuesta, la contrapropuesta de los acreedores, estamos trabajando con el ministro para ver de qué modo podemos acercarnos a la propuesta de ellos sin que esto signifique poner en riesgo el presente y el futuro argentino. Bien. La Argentina tiene hoy muchas más necesidades que cuando empezamos esta discusión, porque esta discusión la empezamos antes de que el coronavirus se desatara. Hoy estamos mucho más necesitados que entonces, por eso tenemos que ser mucho más prudentes. Pero yo tengo confianza en que podamos encontrar un acuerdo en tanto y en cuanto los acreedores entiendan que no vamos a hipotecar el futuro de Argentina. Presidente, gracias. Gracias por el diálogo con Arriba Argentinos. No, gracias Marcelo, un abrazo muy grande. Adiós. El presidente de Arriba Argentino, el día después de la extensión de esta cuarentena que involucra todo el mes